Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos con una novela de la mexicana Clío Mendoza, nacida en Oaxaca el 16 de marzo de 1993. Es una escritora y poeta mexicana. Fue galardonada con el Certamen Internacional de la Literatura, Sor Juana Inés de la Cruz, por su libro que explora diferentes técnicas literarias, entre poesía con verso libre, escritura automática y prosa. En su poesía suele incorporar formulaciones narrativas. En Silencio, del 2018, exploró la narrativa a través de la historia de su madre, como representación de las mujeres mexicanas. En el libro explora la violencia de género, el crimen, el maltrato y otros horrores. Dentro de su poesía, Clío Mendoza realiza una experimentación híbrida con la narrativa, al usar personajes y temas como el erotismo, la conciencia y el amor, así como la violencia. Utiliza un estilo ensayístico mezclado con diálogos en los que hay descripciones, elementos críticos e irónicos, y este estilo la llevó también a adentrarse en el cuento y la novela. Con Furia, publicada en el año 2021. Con esta obra recibió el premio a la primera novela en el año 2022. En Furia, la escritora oaxaqueña mezcla la disidencia frente al orden establecido con la oralidad de las historias que escuchó de niña como hija de una maestra rural en la sierra. Dice Clío Mendoza, la ira y el erotismo son fuerzas evolutivas. La novela contiene 3 pistas. La primera pista es el lenguaje, su poética y su musicalidad. Mendoza viene del mundo de la poesía y eso se nota en el dominio del lenguaje, en el ritmo, también en la belleza de las imágenes y de las metáforas. La segunda pista es la violencia. Furia es un texto atravesado por varios tipos de violencia: la física, la psicológica, la sexual y la racial. La tercera pista es lo sensorial. Son esos ojos abiertos, esa luz que da la sensación de la negrura. Furia es una novela de olores y sabores, de sangre, sudor, esperma y lágrimas. Furia es además un texto que nace o da la sensación de nacer, de esa tradición oral que converge en mito, alucinación y realidad, aunque bien podría ser las 3 cosas a la vez. También se alimenta de fuentes como las de Juan Rulfo, que nos lleva a rememorar mientras la leemos en aquel Pedro Páramo. Es también una historia de venganzas y abandonos, con personajes dolientes que hablan del miedo, la ternura, el dolor, el sexo y también la locura. La búsqueda de lo que somos es una constante en la literatura latinoamericana, que como reflejo pertenecemos a un crisol de identidades. Partiendo desde aquí, esta novela podría ser otra hija de esta tradición. La obra arranca con la historia de 2 personajes, Soldado 1 y Soldado 2, un par de hombres que sirvieron en la guerra pero huyeron del ejército y ahora, además de desertores, son apátridas porque no recuerdan pertenencia o pasado. Sobrevivir o permanecer deshumanizados, ya que ellos solo saben matar. El amor, entre ellos, breve e intenso, será una constante a través de las varias identidades a lo largo de la novela. Desapariciones del plano terrenal, maldiciones familiares, la sangre maldita que corre por sus venas, un padre ausente, personajes conectados en el deseo de venganza, abandono y violencia, que se arrastra durante generaciones, una estirpe diseminada en medio del calor desértico, con abusos constantes que fueron de pueblo en pueblo. En búsqueda de la identidad, los personajes van comprendiendo poco a poco quiénes son y qué relación tienen unos con otros. La novela transcurre en cómo se puede castigar a un hombre que solo ha provocado sufrimiento. El hallazgo de la verdad, a medias, termina por desquiciarlo, sumiéndolo en las entrañas del desierto que todo lo corrompe. Viudo, huérfano y rabioso. Una huella triste en el tiempo es lo que queda del soldado que amó, cuando ya solo es una sombra. Quizás la columna vertebral de Furia sea el amor de 2 hombres, su urgencia por poseerse carnalmente, porque no tienen otra forma de entender quiénes son una vez que han sido despojados, hasta de ellos mismos, y resulta con ironía que el amor imposible de los 2 era el más genuino de todos, erótico, violento y desamparado. Por ello, la pérdida de lo único que se puede considerar suyo es un mal aún mayor que la herencia que llevan en la sangre,
ya que solo puede ser un verdugo, solamente un verdugo de aquel que le hizo daño sin querer, ya desde antes de nacer. Por otro lado, están las mujeres, violentadas desde siempre, porque es el destino que les toca. Aquí vemos historias con las que estamos familiarizados. Niñas que se casan con hombres viejos, mujeres tachadas de locas, santas y mártires, algunas abusadas desde la infancia y otras que intentan reparar las grietas de sus hombres, dejando en ellos su propia cordura. Todas ellas depositadas sobre la plancha en la morgue. Las consejeras, las acuchilladas, las que reniegan de los hijos ajenos, las que llevan la semilla de los locos, todas ellas unidas en una gran madeja que no puede dejar de desprender hilos, o en todo caso, hijos. Estos sujetos, personajes, son territorios de conquista. Lo único fértil es este desierto, en el que los cuerpos transmutan, la realidad se confunde con la ensoñación, el día y la noche se reúnen en pesadillas, y los muertos regresan todo el tiempo, cuando parece que la sangre maldita ya no tendrá descendencia. En la tercera parte titulada El cuerpo anagramático, nos presenta a Salvador y María, otra pareja de otro tiempo que, en una realidad más próxima a la nuestra, es heredera de la mala suerte de quienes llevan algo de esa maldición. Y de nuevo dimensiones parecen empalmarse, vivos y muertos en un festín de venganza, con rostros y voces que no son suyas, recuerdos del pasado ajeno e imágenes del futuro de desconocidos. Bueno, también debo decir que a veces cuesta trabajo mantener la atención por la densa cantidad de imágenes visuales que Clío Mendoza nos presenta, los ecos de la polifonía de los capítulos anteriores y la idea de que se repite la misma historia y todos son fantasmas o están a un paso de serlo. Sin embargo, entre los muchos universos de las múltiples historias, cada una continúa con ritmo propio, avanzando en conjunto mientras vemos que los personajes replican nuevamente identidades anteriores, que el amor también enloquece y transmuta en animal. La noche es una boca abierta que se traga todo, y el día no es menos peligroso. Lo único que recuerdan los personajes perdidos en chozas, en medios del desierto, son fragmentos de lo que fueron y lo que la guerra les arrebató. En los últimos capítulos el dolor regresa, al igual que el pasado regresa con más fuerza y desdibuja lo que parece una cómoda supervivencia. Comienza un ritmo más acelerado, una demencia entre vivos y muertos, recuerdos de la violencia de la infancia y la locura que ya poseía a varios personajes. Los rostros cambian, los muertos caminan de la mano de los vivos, las palabras no dichas quedan ahora en las gargantas de quienes pueden decirlas, el viaje de vuelta al infierno y la bestialidad se interna también en el desierto. Furia, como ya habíamos dicho, es la primera novela de Clío Mendoza, y como ella es poeta, está atravesada por la poesía. He leído que los temas que le interesan a Mendoza son el cuerpo, el deseo, la pertenencia o el desarraigo del territorio. También la oralidad y la fragmentación, lo legendario y lo cotidiano, así como también la violencia y la redención. Cada uno de estos componentes dan sentido a esta historia de hijos abrazados por la desgracia y padres malditos. No es una novela fácil, les puedo asegurar, porque no es concreta y está lejos de experimentar esas certezas a modo de esas series que vemos en Netflix, porque Furia exige mucho más, requiere atención, también tiempo y de vez en cuando detenernos entre capítulo y capítulo para imponer un poco un orden necesario en esos desvaríos de sus personajes que nos traspasan, que exigen sensibilidad para ver algo hermoso en medio del horror. Esa parte animal que quizás llevamos adentro y que por nuestra capacidad humana sabemos controlar. Furia es más bien una crítica de la condición humana. Es así como Mendoza juega con los tiempos y con los diferentes hilos narrativos que se van abriendo, como uno de sus principales protagonistas, que justamente es un vendedor de hilos. En el lado menos positivo de la novela, se podría decir que estarían ciertos excesos poéticos oníricos que entorpecen por momentos el avance de la narración y esa escasa diferenciación de las voces en los distintos protagonistas.
Dice Mendoza también al respecto que generalmente los personajes que ella trata son femeninos y en Furia predominan los masculinos, con todas las vicisitudes que hay en el hecho de haber sido educados como hombres, y que por lo tanto hay un poco de furia en el discurso, indudablemente. Clio Mendoza en una entrevista afirma que necesariamente para poder hablar de la violencia del cuerpo es necesario hablar de la violencia del territorio. Es bastante evidente la transición en el libro de la ciudad a lo rural. Originalmente, dice Mendoza, que el libro estaba inspirado en la vida de una mujer que fue violentada y se suicidó en frente de su violentador, su propio esposo, y al final se terminó por convertir este libro en una crítica a la condición humana. En Furia, no solo habla de la violencia contra las mujeres, sino también de una violencia sistémica contra el territorio y contra el cuerpo visto como un territorio, a fin de reconocer la intersexualidad o la transexualidad como una serie de cuestiones ahora evidentes y que hasta el momento no habían sido establecidas en la historia. Dice Mendoza que muchas de esas inquietudes provienen de su historia personal, una hermana trans. Al mismo tiempo, la autora dice que le interesaba que en Furia se reflexionara sobre los distintos estados de conciencia, un tema que ha explorado personalmente, hablar desde el sueño, la enfermedad o las drogas, como la variedad de realidades que se atraviesan y cómo esto se encuentra con la locura, con nuestras percepciones del amor y de los afectos. Bueno, así que hasta aquí llegamos con esta reseña. Tengan en cuenta que es una novela difícil de leer, como decíamos, porque está atravesada por la poesía, es muy onírica, pero además, bueno, trata estos temas que son muy fuertes. Son temas de violencia, de guerra, persecución, homofobia, violación, abuso infantil, pobreza, prostitución, machismo, despojo y hasta locura. Todo envuelto en la tradición popular del desierto mexicano. Así que bien vale la pena leerla, es muy onírica y hay que prestarle mucha atención y darse sus tiempos de respiro. Así que bueno, los dejo hasta aquí y gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.